Se escucha. Ah, bueno, gracias. Esperemos que ingresen los demás. Un momentico. No sé si los que están tienen alguna pregunta. Entonces hoy vamos a seguir hablando sobre series. En la clase anterior vimos series de Laurent, que son cuando aparecen potencias negativas de Z en la serie. Bien, que estas series convergen en un anillo o en un disco, en el exterior de un disco, perdón. Entonces, hoy vamos a presentar el teorema de Taylor para encontrar también series que representen alguna función. En ese caso vamos a requerir que la función sea analítica. Y luego de eso vamos a hablar sobre singularidades, ceros y residuos. Bien. Entonces, este ejemplo 420 se hizo en la clase anterior. Se reescribió la función usando fracciones parciales y se trabajó con cada una de esas partes. Entonces, en las notas que yo les envié ahí pueden ver las cuentas intermedias. El libro no hace todos los cálculos. Y aquí aparece este punto, el siguiente ejemplo, en el que dice que encontremos una serie de Laurent de esta función, z a la 3 por exponencial de 1 sobre z. Entonces, en este caso, como dice serie de Laurent, tendrán que aparecer potencias negativas de z. Sin embargo, nosotros aquí en estos casos no podemos usar la serie geométrica, no podemos apoyarnos en eso porque esta función no tenemos cómo transformarla, ni siquiera haciendo un cambio variable, de tal forma que puedo usar la serie geométrica. Entonces, en estos casos, uno lo que tiene que hacer es una expansión serie de Taylor. Bien, y eso es lo que vamos a ver hoy, el teorema de Taylor. Todo el teorema de Taylor es un resultado importante que también vale para cálculo de funciones de variable real. Tiene que ver con cómo aproximamos funciones, ¿no? Por medio de polinomios. Entonces, voy a escribir aquí el teorema de Taylor y analizarlo en las cuentas que tendríamos que hacer. El teorema dice que si tenemos una función de variable compleja f, que es analítica, ya tenemos un criterio fuerte para decidir cuándo una función de variable compleja es analítica, ¿no? Y es escribirla de la forma u más b y ver que esa u y esa b sean funciones conjugadas, o mejor dicho, que satisfagan Cauchy y Riemann. Entonces, si esta función es analítica, o diferenciable, como ustedes quieran llamarlo, entonces f se puede representar como una serie de potencias de la siguiente forma. Entonces, recuerden que las series de potencias pueden estar centradas en un punto. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que la serie que representa esta función tiene esta estructura, una sumatoria de n igual 0 a infinito. Y digamos que es una serie de potencias alrededor de un punto que nos den, alrededor de un z sub 0. Entonces va a ser de la forma z menos z sub 0 elevado a la n. Bien, porque es alrededor de z sub 0.
Entonces, claramente aquí, esta sería converger si estamos alrededor de un disco centrado en este punto, ¿no? Y los coeficientes a n que aparecen aquí, en este caso tienen la siguiente forma de calcularse. Va a ser f, la enésima derivada de f, que se denota así, evaluado en el punto alrededor del cual estoy haciendo la expansión. Entonces, esta enésima derivada, evaluado en z sub 0, y esto dividido sobre n factorial. Bien, esto es lo que dice el teorema de Taylor. Entonces recuerden que este símbolo aquí se refiere a la enésima derivada de la función de variable compleja. Bien, por ejemplo, cuando n es 0, entonces hay que hacer algunas salvedades. Cuando n es 0, esto va a querer indicar f, que no estoy derivando la función, no la he derivado ni una vez, entonces en este caso es la misma función. f entre paréntesis 0 aquí es la misma función. f1 sería f', ¿no? La primera derivada de la función, que también la denotamos a veces así, como f'. Y f2 pues sería la segunda derivada y así sucesivamente. Y 0 factorial, vamos a definir, o se define como 1, bien, porque no vamos a tener ningún problema de indeterminación aquí. 0 factorial es 1. Y en general, bueno, n factorial, ¿qué es? La multiplicación de n por todos los números enteros que le siguen a su izquierda, pues, o sea, n por n menos 1, por n menos 2, así sucesivamente, hasta 1, o hasta 2, pues, hasta 2. Entonces, 3 factorial, por ejemplo, sería 3 por 2. 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2. Bien, entonces, este es el teorema de Taylor, que nos da esa forma de expansión de una función analítica. Entonces, una hipótesis fuerte ahí requiere que sea analítica nuestra función. Y si lo queremos ver aquí en el contexto del libro, permítame lo ubico. Entonces, la sección 4.4.3. Bien. Y bueno, aquí él empieza hablando sobre el teorema de Taylor, pero en el caso de funciones de variable real, que es prácticamente lo mismo que en el caso de variable compleja. Y si expandemos esa serie que yo escribí ahí en la pizarra un poco, entonces se tienen que esta es la expansión en serie de Taylor. Bien, algunos valores que nos dan. Entonces es la ecuación 4.32. Aquí la reescribe un poquito diferente. El n factorial sobre este factor z menos z sub 0 a la n, pero bueno, no importa. Y esta serie claramente tendrá una región de convergencia y va a ser pues una región en la que z menos z sub 0 se va a hacer un disco bien de radio r centrado en el punto z sub 0, como vemos aquí en la figura 4.22. Aquí está la región del disco. Bien, y bueno, sí, es un resultado importante, pero y requiere una hipótesis fuerte, esa hipótesis de que F sea analítica. Entonces lo que tenemos, nos falta un poco sobre 6. Y bueno, aquí el libro hace un ejemplo que este ejemplo se reduce ya es a derivar, a hacer todas esas cuentas. Ahora, una salvedad aquí,
es que no tenemos por qué encontrar esta serie para todos los, o sea, de forma general. Si ustedes observan aquí, uno, para encontrar, por ejemplo, los 4 primeros términos de esta serie, tiene que derivar 4 veces la función. Y puede ser que cuando derivo no exista ninguna regularidad para poder encontrar una fórmula del término AN, de este término. Puede ser que cuando uno derive da una cos, cuando uno derive, o sea, para calcular cada término tengo que derivar obligatoriamente. Entonces, generalmente el libro no va a pedir que uno encuentre toda la serie así, una fórmula completa para toda la serie, sino que va a pedir, por ejemplo, los 4 primeros términos de esta expansión en serie de Taylor. Entonces tendríamos que derivar 4 veces, o si nos piden los 5 o los 10 primeros términos, aquí tendríamos que hacer esas cuentas. Lo más complicado puede ser derivar la función, ¿no? Calcular este término AN, este que está aquí. Pero se reduce a hacer unas derivadas. Derivar, evaluar esa función en el punto donde me pidan, dividir entre n factorial. Profe, una pregunta, esa n me indica el número de veces que tengo que derivar, ¿cierto? Sí, el número de veces que tienen que derivar la función. Entonces, Okay. veamos un ejemplo concreto, pero para pasar esto, sí es importante el resultado, pero no, no nos vamos a demorar mucho en él porque es eso, ¿no? La hipótesis de que sea analítica y su representación. De hecho, así fue que probamos la fórmula de Euler, que nosotros dijimos que E a la I teta es igual a coseno de teta por más I seno de teta. Entonces, nosotros, ¿qué fue lo que hicimos en ese caso? Pues hallar la expansión de Taylor de la función coseno y la expansión de Taylor de la función seno, y luego la de la exponencial, y comparar. Entonces, lo que estamos haciendo es que estas funciones trascendentales, funciones como exponencial, coseno, las podemos ver como polinomios, porque esta serie aquí, si la truncamos, a la final es un polinomio. Entonces, este resultado nos está diciendo que podemos aproximar cualquier función analítica por medio de polinomios, ¿no? Nosotros, si queremos una mejor aproximación, pues tenemos que hacer la suma. Si yo la trunco por acá con un m mayúscula, digamos con m igual 1000 o con m igual 5, de acuerdo a a qué tan grande sea el truncamiento aquí, mejor será la aproximación. ¿Sí está escuchando ahí bien? ¿Todo bien? Entonces, eso sí es importante en ese sentido también. Conecta el mundo de los polinomios con las funciones analíticas. Bien. Ahora, veamos un ejemplo. Por aquí me pareció que está inestable la conexión. ¿Ustedes sí me escuchan bien ahí? Sí, profe, sí lo escucho. Listo, gracias. Entonces consideremos este ejemplo 417. Dice, determine la serie de Taylor o la expansión en serie de Taylor de la siguiente función. Entonces aparece f de z igual a 1 sobre z por z menos 2i. Recuerden que cuando el libro habla de j, ese j es el mismo i, ¿no? La unidad imaginaria. Y entonces nos dicen que hallemos esa expansión alrededor de z igual a i, al número imaginario. Bien. Y dice que calculemos en el ítem A los 4 primeros términos, que lo hagamos directamente haciendo las cuentas de los 4 primeros términos. Bien. Entonces, si quieren, hagamos este ejercicio un poco con algún detalle y para que quede claro cómo aplicar el resultado. Y va a ser útil también cuando queramos hallar no solamente una serie normal, sino series de Lauren también puede ser útil usar este resultado. Entonces veamos ahora.
Esta es la función. 1 sobre z por z menos 2i. Y nos piden que hagamos una expansión de Taylor alrededor. Entonces, uno siempre debe esperar que nos den el punto alrededor del cual quieren la expansión. Y entonces nos dan la función, nos dan el z0. El z sub 0 es igual a i, que alrededor de este punto. Entonces, nosotros que sabemos que esta serie va a tener esta forma. En este caso, va a ser una sumatoria de... Tenemos una cosa aquí, cambiamos el índice de la sumatoria para que no se confunda el i con el i del... Ah, no, lo colocamos con n, ¿no? Desde n igual hasta infinito. Bueno, aquí voy a escribir la fórmula de nuevo. De la derivada enésima de nuestra función, evaluado en este caso en i, porque es alrededor de este punto que estoy haciendo la expansión, sobre n factorial, ¿cierto? Por z menos i, es decir, z menos z sub 0 de z menos i. Entonces, miren, uno aplica la fórmula así, ya se va tomando forma. Bien, pues entonces no vamos a encontrar toda la serie, sino los 4 primeros términos. Bien, entonces tenemos que derivar nuestra buena función aquí 4 veces. Entonces ahí es donde puede haber un trabajo de cuentas considerable. Bien. Sin embargo, esa función, como está ahí escrita, no es conveniente comenzar a derivarla. Se puede derivar tal cual está ahí, sí, son las técnicas, la regla del cociente y el producto. ¿Sí? Para escribir esta función, defino una fracción por cada factor que pongo en el denominador. Tengo el factor z, una fracción por ese factor. Tengo el siguiente factor, z menos 2i y otra fracción. Debo encontrar los coeficientes a y b. Bien. Esto lo hago simplemente para poder derivar más fácil la función. Que nos piden que hallemos los primeros 4 términos de esta expansión. Entonces, cuando n es 0, 1, 2, 3 y 4. Aquí me queda z menos i a la 4. Sumo Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Hubo un problema, cierto? Sí, señor. Pero bueno, como que ya. Entonces, como íbamos diciendo, estamos resolviendo el ejemplo que ya está borró todo lo de la pizarra. El ejemplo 4 y 7, ¿no? Nos piden allá los primeros 4 términos de la expansión en serie Taylor de la función.
por z menos 2i. Bien, entonces como le había dicho, es conveniente hacer fracciones parciales para derivar de forma más fácil. Entonces cuando uno hace fracciones parciales, la función la vamos a poder reescribir de la forma que está aquí. Entonces fíjense, el a y el b resulta que son el mismo número. El a y el b son 1 sobre 2i. Bien, por lo tanto, no, 1 es positivo, el a es menos 1 sobre 2i y a es 1 sobre 2i. El hecho es que es fácil ver, siendo fracciones parciales, que la función la podemos reescribir así. Bien. Derivar esta función escrita de esta forma es mucho más sencillo. Entonces veamos. Tenemos que derivar esa función 4 veces. Bien. Porque nosotros estamos calculando, permítame, yo escribo aquí, de todo modo va a ser útil. Nosotros estamos calculando fn evaluado en i por z menos i a la n igual 0 a infinito. Y bueno, vamos a asumir pues que es verdad que, que usando fracciones parciales se puede escribir de esa forma. Y en un ejercicio creo que no haya problema en eso. Mejor dicho, asumamos que la función ya es de entrada así. 1 sobre 2i por 1 sobre z menos 2i menos 1 sobre z. Entonces empecemos la sumatoria. Cuando n es igual a 0, me daría f0, mejor dicho, acá calculemos algunos términos aquí. Me daría f0 evaluado en i por z menos i a la 0, que es lo mismo que 1. Bien. Entonces, este es el primer término. F sub 0, que es simplemente f evaluado en i, más f1, o sea, que sería la primera derivada de f, evaluado en i, por z menos i a la 1, que es lo mismo que z menos i. Más, y después la segunda derivada, evaluada en i, por z menos i a la 2. Y así hasta que llego a la cuarta potencia, ¿no? Entonces recuerden que nuestro trabajo va a ser calcular estos coeficientes aquí. Este y este. Entonces el primer coeficiente es sencillo porque es simplemente evaluar nuestra función f en i, que dice que no la derivo. f0, simplemente la misma función. No lo voy a escribir entonces. Entonces sería f evaluada en i. Y eso me daría pues, que donde está z coloco i. Entonces me haría, bueno, quedaría el 1 sobre 2i primero. Y dentro de la fracción queda, si z vale i, me daría 1 sobre i menos 2i. Lo mismo que tener menos i, 1 sobre menos i. Bueno, quedó como muy arriba. Uno sobre i. Y el otro caso sería menos 1 sobre i. Bueno, aquí tengo que hacer esas cuentas.
Esto me daría 1 sobre 2i por, como los dos son negativos, tienen el mismo denominador y se suman los numeradores. Entonces me daría menos 2i. Bien. Y este 2 cancela con el 2 que está por acá. Me queda i por i al cuadrado que es menos 1 con este menos. Claro. Todo eso va a dar 1. Entonces este primer término aquí es 1. Ahora tenemos que hallar el segundo término. La primera derivada de f evaluada en i. Entonces la primera derivada de f, ¿cuánto va a dar? F' de z. Profe, qué pena. Sí. Para preguntarle que no me di cuenta, no sé si por el internet la expresión de arriba, ¿cómo salió? ¿Cuál expresión? ¿Esta de aquí? Sí, señor, esa. Esta sale usando fracciones parciales. Ah, ok, ok. Entonces usted lo que hace es escribir lo que les... Mejor dicho, usted... Recuerde que la función es... Yo coloco el libro. La función original es 1 sobre z por z menos 2i. Entonces lo que uno hace es, para derivarla más fácil, escribir esto como siendo igual a una a que tenemos que encontrar, a sobre z, asociado a este primer factor que está aquí, más b sobre z menos 2j. Y ahí usted hace las cuentas semejantes a las que hicimos en la clase anterior y encuentra a y b. Ah, ok. Listo, profe. Y usted le va a dar que a es menos 1 sobre 2i y b es 1 sobre 2i. Que por eso si uno saca factor común se puede escribir así, la función. Listo. Bueno. Ahora, entonces tenemos que hacer la primera derivada de la función. F1 en z. Entonces, por eso hicimos fracciones parciales porque podemos derivar esto muy sencillo. Entonces me queda la constante, estoy derivando, queda 1 sobre 2i. Otra. Y ya lo que encerré, lo voy a derivar. La derivada de eso, ¿cuánto es? 1 sobre z menos 2i, es lo mismo que tener z menos 2i a la menos 1, ¿no? Si derivo eso, me va a aparecer un menos, mejor dicho, abrir paréntesis, me va a aparecer un menos aquí por z menos 2i a la menos 2. Porque uno deriva y resta 1 en el exponente. En este caso, como el exponente es menos 1, si le resto 1 queda menos 2. Y por las mismas razones, la derivada de 1 sobre z, ¿cuánto es? Entonces queda menos. Y 1 sobre z es lo mismo que tener z a la menos 1. Cuando derivo me queda un menos, otro menos, menos z a la menos 2. Bien. Entonces menos por menos es más. Yo puedo escribir aquí en lugar de menos, menos. Puedo escribir aquí más. Entonces esa es la derivada de esa función. Bien. Ahora, si ustedes ven aquí en el libro, aquí están esas derivadas hechas ya. Entonces efectivamente aquí tenemos esa misma respuesta, miren. Lo que sombrea ahí es la derivada, ¿no? Queda menos 1 sobre z menos 2i a la 2 más 1 sobre z cuadrado. Bien. Y eso se tiene que evaluar en i, que es alrededor de ese punto que estamos haciendo la expansión. Entonces, si aquí donde está z colocamos i, por ejemplo, este término me va a quedar i al cuadrado, que va a ser menos 1. Y es fácil ver que la primera derivada evaluada en i es igual a 0. Bien, son cuentas intermedias. Ahora, si derivo esto de nuevo, esto es lo mismo que tener menos z menos 2i a la menos 2.
Si derivo, ese menos 2 pasa a multiplicar, se multiplica con este menos, y me da 2 positivos, que es este 2 que ven aquí. Y queda z menos 2 y a la 3. ¿Ya? Y de la misma forma, si derivo 1 sobre z cuadrado, el 2 pasa a multiplicar, negativo, queda este menos 2 por z a la menos 3, que es lo mismo que en esta expresión. Si evalúo eso en i, ustedes pueden verificar también que eso va a dar menos 2. Bien, cuentas entre números complejos. Entonces, cuando ustedes están derivando esta función, piensen que están derivando una función de variables reales, las mismas reglas que ustedes ya conocen. Pues por eso no hay ningún problema. Bien, entonces miren que así ya tenemos las cuatro primeras derivadas evaluadas en i. Entonces, aquí está el orden. Y por lo tanto, los 4 primeros términos, ¿cuáles van a ser? Pues aquí está el primer uno, el que nos dio al inicio nosotros, menos f' evaluada en i, que dio la primera derivada evaluada en i, esa dio 0. Pero entonces, ese término desaparece. Mejor dicho, vamos acá a la pizarra. Entonces, lo que vimos ahí es que este primer término da 1. Esto es igual a 1. Este de aquí dio 0. Entonces, todo esto desaparece, ¿no? Porque 0 por el otro factor da 0. Y esta segunda derivada evaluada en i, ¿cuánto dio? Esta de aquí. Ah, bueno, aunque yo estoy escribiendo un poco mal eso, ¿no? Porque recuerden que aquí es, bueno, este ya sería la primera derivada sobre 1 factorial, en ese caso que es 1. Y aquí sería la segunda derivada sobre 2 factorial, ¿no? Aquí la fórmula sobre n factorial. Entonces esta segunda derivada evaluada en i, ¿cuánto dio? Entonces dio menos 2, entonces sería menos 2 sobre 2 factorial. Entonces ese término que aparece aquí. Bien. La tercera derivada dio 0. Cuando la evaluamos en i, miren. Entonces el factor z menos i a la 3 desaparece. Miren que aquí no está, porque su coeficiente es 0. Y la cuarta derivada dio 24. Entonces sería 24 sobre 4 factorial por z menos i a la 4. Todos estos son los primeros 4 términos que nos pedían, pues, aunque el tercero y el primero dieron 0, pero entonces esto es lo que va quedando de la serie. Bien. Ahora, ahí ya hicimos serie de Taylor y encontramos los primeros 4 términos haciendo derivadas. Sin embargo, aquí nos dicen que usemos la expansión binomial. ¿Esto qué quiere decir en el fondo? Que usemos lo que conocemos, el resultado de la serie de la serie geométrica, el que hemos usado hasta la anterior clase, y es que reescribamos esta función de tal forma que podamos usar la serie geométrica para hallar la serie completa. Bien. Entonces ahorita hacemos este ejemplo, o si quieren hagámoslo de una vez. Veamos cómo es que funcionaría. Es decir, usando solamente la serie geométrica, sin, digamos que no sabemos nada todavía sobre la serie de Taylor. Bien, entonces sería así. ¿Está quedando claro hasta ahí el proceso? Solo hacer una derivada, ¿no? Entonces nosotros si queremos usar la serie geométrica, ¿sí? Esta que dice que 1 sobre 1 menos W es igual a la serie de potencias W a la n, siempre y cuando el módulo de W sea menor que 1. Si nosotros queremos usar esto,
que en ese caso nos lo indican en el ejercicio que sí se puede, no siempre se puede. Ya veremos una que no se puede eso de ninguna manera. Entonces, en este caso la función es 1 sobre z por z menos 2i. Entonces, para hacer este caso, es un truquito, ¿no? Mucho truco aquí. Entonces, ustedes van a concordar conmigo que eso se puede reescribir así, como 1 sobre ese z que está aquí de primero, lo puedo escribir como z menos i más i, ¿cierto? Porque menos i más i da 0, me queda z. Entonces, este primer z lo reescribí así, estratégicamente. Y z menos 2i lo puedo escribir como z menos i menos i. Entonces, ¿ustedes concuerdan que eso está bien? Que es lo mismo de arriba. Que menos i me da menos 2i. Entonces, ¿por qué es que hice eso? Porque yo quiero reescribir esta fracción de esta forma que está aquí, haciendo alguna sustitución. Y hacer este truco me va a ayudar con eso. Entonces, noten que si ustedes se acuerdan de ese caso de factorización de la diferencia de cuadrados, permítanme, yo escribo esto. Yo puedo asociar estos dos términos aquí, este y este. Puedo asociar este con este aquí. Entonces, lo que yo tengo aquí, esta multiplicación, es una diferencia de cuadrados, porque aquí tengo los mismos términos, y aquí tengo una suma, y aquí tengo una resta. Tengo una diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces lo puedo reescribir como 1 sobre z menos i al cuadrado menos i al cuadrado. ¿Quedó claro ese paso? Lo que estoy haciendo es este conocido resultado. A menos b por a más b. Caso de factorización típico. Es igual a al cuadrado menos b cuadrado. ¿Cierto? Eso es lo que hice. Recordemos que a al cuadrado es y al cuadrado es menos 1. Con este menos queda más 1 por aquí. Queda un más 1. Después de haber hecho estas manipulaciones, llegué a esta expresión. Miren que estas ya se parecen bastante a esta estructura, salvo tocar hacer una sustitución. Entonces, enseguida continuamos. Ya les envié otro link. Enseguida les envío el otro link para seguir haciendo este ejemplo. Listo, que acaba el tiempo de esta sección.